Bien, hoy día vamos a ver ecuación de la recta en R3 y ecuación del plano en R3, o sea, en el espacio, ¿no? En el espacio. Brevemente, la misma definición que tiene la recta en R2 tiene en R3, la misma. La diferencia es que, pues, aquí existen diferentes tipos de ecuaciones como la forma paramétrica, es la misma que tenemos en R2, pero tenemos una coordenada más, que estaría en el eje Z, ¿no? Bien, la recta es una línea más corta que une dos puntos, constituye un lugar geométrico de los puntos en el plano y que están en la misma dirección. Su definición se basa en los siguientes postulados característicos. El punto es el inicio de todo. Existen infinitos puntos de infinitas rectas. Un punto pertenece a infinitas rectas. Dos puntos determinan a una única recta a la cual pertenece y la recta determinada por dos puntos en un plano pertenece al mismo plano. Bueno, esos son los postulados que definen una recta. Distancia entre dos puntos, también ya lo habíamos visto, distancia entre dos puntos. Es parecida un poco a la definición de la diferencia entre dos puntos, ¿no? A distancia, porque es una magnitud. Así que, por ende, utilizamos un punto arbitrario C y ese punto arbitrario nos sirve para eh, escribir, bueno, graficar un triángulo rectángulo y determinar mediante Pitágoras la distancia entre estos dos puntos, porque se forma el triángulo rectángulo y determinamos la hipotenusa, que es la suma de sus catetos al cuadrado, ¿no? La raíz de la suma de sus catetos al cuadrado. Bien, ese es el punto arbitrario. Y eso es lo que dice aquí. Y está trabajando bajo segmentos, porque es lógico, ¿no? Si yo tengo tres puntos, A, B y C, C es el punto arbitrario, entre A y B es la distancia que yo quiero determinar. Así que utilizo de B hacia C y de A hacia C los segmentos que van a ser paralelas a cualquiera de los ejes, de manera que se forme un triángulo rectángulo y me sea más sencillo determinar esa distancia entre esos dos puntos. Podemos graficar esa distancia, por ejemplo, podemos poner en un GeoGebra para que se vea un poco. Bueno, eso en dos dimensiones, pues, cuadrícula mayor. En dos dimensiones es sencillito, ¿no? Porque eso ya hemos hecho. Por ejemplo, 2,2, ese es el punto A. Y el punto B podemos poner que es igual a 4,5, por decir. ¿Ok? Y entre estos dos, la distancia entre estos dos, lo que yo quiero es ese segmento. Así que utilizo un punto arbitrario C, que debería estar 4 en X y 5 en Y. A ver, sería 4 en X y 2 en Y. Y ese es el punto arbitrario. Y ahí se forma el polígono. ¿Ok? A ver, vamos a ver si es que puedo unir algo. Bueno, aquí no me salen las propiedades del polígono, pero utilizando la definición de como vectores podría ser, ¿no? De A hacia B, si yo quiero el segmento de A hacia B, pues va a ser lo mismo, ¿no? Y lo que necesito ahí son los arbitrarios de A hacia C y de B hacia C. Pero estos son segmentos de recta, ¿no? No como vectores, sino como segmento de recta. Y ahí se forma el triángulo rectángulo y es fácil calcular. En tres dimensiones es exactamente igual. Y ya lo hemos hecho, ¿no es cierto? En tres dimensiones es exactamente igual. Para determinar la distancia entre dos puntos. En tres dimensiones tenemos lo mismo, un punto A y un punto B. En este caso voy a poner el punto A que es igual a 0,0,0 para que vaya desde el origen. Y un punto B que esté en el espacio que sea igual a 3,3,3, pongámoslo ahí. ¿Ok? Ese está en el espacio, tiene tres coordenadas. Y para determinar la distancia entre estos dos puntos es exactamente igual. Yo necesito un punto arbitrario que esté solamente en el eje X y en el eje Y, o sea, que sea coplanar, ¿no? Pero ese punto arbitrario, pues va a ser 3,3,0, ¿ok? Va a ser coplanar y va a estar paralelo a la distancia de los otros ejes, ¿ok? O sea, paralelo en coordenadas me refiero al eje Y, aquí en 3, al eje
X aquí en 3. No, el eje Y es el color rojo, el eje Y. El eje X es el color rojo, el eje Y es el color verde. Así que utilizábamos más puntos arbitrarios para graficar esto, ¿sí? Por ejemplo, porque cuando está en el espacio, pues puedo yo graficar, si es que es coplanar, graficar triángulos rectángulos desde el plano X, Y, y si es que está en el espacio, pues lo que me interesa es que el punto sea coplanar, ¿ok? Entonces aquí yo puedo graficar, bueno, voy a poner otros puntos arbitrarios que sea C1, C' igual a, abrimos paréntesis y es 3,0,0. Ese es un arbitrario. Y otro arbitrario sería C2' igual a 0,3,0. ¿Ok? Y ese es otro arbitrario. Y ahí se formaría el coplanar C. ¿Sí? Eso es lo que se forma en el punto C. Bien, vamos a utilizar lo mismo. Utilizar vectores para... Ah, aquí sí hay segmento, ¿no? En 3D es mucho mejor utilizar segmento. Bien, lo que estamos haciendo es esto, ¿no? De A hacia C, de A hacia C, y se forma el punto arbitrario C, que ese es el coplanar. Y de aquí, el segmento que yo quiero es de A hacia B. Para determinar la distancia de esos dos, pues es lógico que necesito el arbitrario que es C, que sea coplanar. Entonces, desde aquí hacia C. Y como dice el ejercicio, es de A hacia C y de A hacia C y de B hacia C, formando el triángulo rectángulo en el espacio que está ahí. Ustedes pueden verlo. Es el triángulo rectángulo. Bueno, aquí sí se puede apreciar de mejor manera. Si es que yo pongo polígono, pues me va a salir mejor. A, C y B. Sí, entre los tres puntos, ahí ya me sale el segmento. Y ahí se aplica el teorema de Pitágoras. O sea que es el mismo principio que se utiliza en 2 dimensiones, se puede trasladar a 3 dimensiones, pero utilizando puntos arbitrarios que sean coplanares. ¿Ok? Bien. Y esa es la distancia entre dos puntos. Es lo mismo, exactamente esto. Claro que aquí, como es limitado, pues no hay algunas partes como segmento, pero es la misma definición de un vector, porque es la diferencia entre dos puntos, pero eso formaría el vector en coordenada rectangular. La norma de ese vector es la distancia entre esos dos puntos, ¿no? Es la diferencia en la distancia entre esos dos puntos. Entonces es igual, ¿sí? Se forma el mismo triángulo. Bien. Y esa es la ecuación. La ecuación es AB cuadrado es igual, es Pitágoras, ¿no? AB cuadrado, ¿por qué? Porque es la hipotenusa. AB es la hipotenusa del triángulo rectángulo. AC y BC son los catetos o los diferentes lados. ¿Ok? Bien. Y nos queda, bueno, la distancia entre dos puntos es igual a la raíz. Bueno, es Pitágoras, ¿no? La raíz y la diferencia de cada una de sus coordenadas si es que está en coordenada rectangular, lógicamente. Porque la distancia es un valor de magnitud escalar, ¿no? Bien, el punto medio del segmento de una recta es igual que en la anterior. El punto medio de la ecuación de la recta sigue siendo lo mismo. Es cada una de sus coordenadas, la suma de sus coordenadas dividido para 2. Es exactamente igual. Si yo quiero sacar el punto medio, por ejemplo, de aquí, entre A y B, pues lo único que tengo que hacer es sumar cada una de sus coordenadas y dividir para 2. Asumamos de que aquí sí hay punto medio. Aquí está. Punto medio o centro. Aquí hay más opciones, ¿no? En el GeoGebra 3D. Seleccionamos los dos puntos, que sería el punto A y el punto B. Y tendría que sacar el punto D, que es el segmento del punto medio. Y ese también está en el espacio. Así que ese punto medio, pues va a ser la suma de las coordenadas en X dividido para 2, la suma de las coordenadas en Y dividido para 2 y las sumas de coordenada en Z dividido para 2. Como el punto A está en el origen, pues obviamente el punto B tiene 3,3,3 X, Y y Z. Así que estaríamos sumando 0 y 0 y 0. Porque A está en el origen. Pero si estuviera en cualquier parte del plano, pues igual de todas maneras se aplica la misma fórmula, ¿no?
Al estar en A en el origen, significa que estoy solamente dividiendo 3 para 2. O sea que este punto tiene como coordenada 3 medios en X, 3 medios en Y y 3 medios en Z. Vamos a verificar acá y aquí está el punto medio. Es 1,5, 1,5, 1,5, que es lo mismo 3 medios, ¿no? La mitad de 3 medios es 1,5 en X, en Y y en Z. ¿Ya? Bueno, aquí tienen más herramientas. Es un poquito más completo cuando se trata del GeoGebra en 3D. Y pues está de forma directa el punto medio. Pero si quieren calcular, pues ya saben la ecuación. Bueno, la formulita, ¿no? Para determinar la coordenada del punto medio o del segmento de los dos puntos, es sumar cada una de sus coordenadas y dividir para 2. Aquí está en R2, ¿sí? Por eso tienen X y Y, pero tendrían que agregar Z nada más. Y bueno, la ecuación de la recta, la definición de una recta sea A un punto en el espacio en R3 y P un vector no nulo, o sea que no sea de ceros el vector, que puede tener cualquier parte en el espacio. El conjunto L igual, o sea la recta, es igual al conjunto X igual a A, que es un punto que pertenece al... Bueno, esta es la ecuación vectorial de la recta, ¿sí? Porque está en vectores. X es un punto cualquiera que pasa por el punto A y es paralela al vector P. El vector P se denomina vector director de la recta L. Y como ya les dije, el vector director de la recta significa que está de manera implícita dentro de la recta. ¿Ok? Entonces, si se escribe una ecuación de la recta, el vector puede estar en cualquier parte porque ese sería el eje vectorial, ¿no? Para un vector en la ecuación de la recta, ese sería su eje y se desplaza. Es como un vector deslizante porque puede estar en cualquier parte de la recta, pero pertenece a la recta, ¿no? Y se conoce como vector director. Bueno, esto es muy importante porque después se grafica en plano y los planos tienen dos vectores directores, ¿no? Y esta es la ecuación vectorial de la recta, donde que t es un escalar, t es el parámetro de la recta, ¿no? Y en la ecuación paramétrica de la recta, escribimos x, y, z como un punto, x sub 0, y sub 0, z sub 0 es un punto que pasa por la recta, más t, a, b y c, que es el vector. A, b y c son las coordenadas rectangulares del vector director de la recta. ¿Ok? Y aquí escribimos solamente, esta es la forma paramétrica, puede escribirse así o puede escribirse así también. ¿Ok? De manera que separamos cada una de sus coordenadas. Si es en X, pues solamente en X es igual a X sub 0 más T por A. O sea, el parámetro T por la primera coordenada en X del vector. Coordenada rectangular. Luego Y es igual a Y sub 0 más T por B. Y luego Z es igual a Z sub 0 más T por C. Siendo T el parámetro, ¿no? Y esto se puede graficar. Si nosotros graficamos la ecuación paramétrica de la recta en R2, solamente sería X y Y. ¿Ok? X es igual a X sub 0 más AT. Y es igual a Y sub 0 más BT. Igual a Z. Z igual a Z sub 0 más CT. Y con el mismo T podemos graficar, ¿no? Bueno, esto podemos expresar acá para ver la ecuación de la recta. Que vamos a borrar esta partecita de los segmentos nada más. ¿Ya? Y si queremos graficar una recta, si tenemos la ecuación paramétrica, pues lo ideal es describir como si fuese que son coordenadas. ¿Ok? Entonces, aquí también podemos graficar de manera directa. Si vamos a herramientas, ahí tenemos la ecuación de la recta, teniendo dos puntos, ¿no? Si yo tengo dos puntos en el espacio, ¿no? Si es que quiero graficar en el plano, sería solamente con dos coordenadas en X y en Y. Por ejemplo, 2,2, 0. Y B es igual a menos 1,3, pongamos. 3,0.
Ya. Esos son coplanares. Están dentro del plano, así que va a ser una recta coplanar. ¿Ok? Y ahí estaría la ecuación. Esa misma ecuación puede ser escrita en dos dimensiones porque está en el plano XY. ¿Sí? Y ahí está la ecuación de la recta. La ecuación de la recta me sale con el parámetro lambda, ¿no? Está de forma paramétrica por el parámetro lambda. Pero si yo quiero escribirlo en el espacio, pues tengo que aclarar de que la coordenada en z es igual a 0. O sea, t no tiene coordenada, ¿no? Bien, así lo escribe en el programa. Si yo quiero graficar esto en R2, también puedo porque solamente tengo en A y en B. ¿Ok? Entonces, aquí también se puede hacer lo mismo. En el punto A, supongamos que tengo yo esos puntos. Voy a hacer con ese punto, el punto A y el punto B. Esos no tienen punto C, o sea, punto en Z. Y aquí igual, se puede poner la recta y puedo formar entre esos dos puntos la ecuación de la recta. Y la ecuación de la recta me sale y igual a 1,5x menos 1. Si ustedes recuerdan la recta en R2, esta es la forma simétrica, ¿no? O forma cartesiana. Forma cartesiana de la recta o forma general también. La forma cartesiana de la recta es despejar. O sea que esto se puede escribir como 1,5x, pongámoslo así. Es negativo porque está de ese lado, 1,5x más y más 1 igual a 0. ¿Sí? Y esa es la ecuación de la recta. Quitemos esto. Y esa es la ecuación de la recta. ¿Ok? Ya, pero esa es la ecuación de la forma cartesiana. Y yo tengo la misma ecuación de la forma cartesiana que puedo graficar aquí en R3. En X y Y, de la misma manera. O si tengo el parámetro t, puedo también escribir aquí el mismo parámetro t. Por ejemplo, aquí, en las coordenadas sería que primero escriba lo que tienen X, lo que tienen Y y lo que tienen Z. Así que podemos poner entre paréntesis. Esta es menos 1 más 3t, coma, sería 3 menos t y coma 0. ¿Sí? ¿Por qué coma 0? Porque no tengo nada en z. ¿Ok? Y esa es la ecuación paramétrica de la recta. Si ustedes se dan cuenta, es la misma la de acá arriba, ¿no? Le escribí menos 1 más 3t en lugar de lambda porque ese es el parámetro de la forma paramétrica. 3 más lambda por menos 1 sería 3 menos t. Y 0 más 0, que es obviamente 0 más 0t. Como no tiene coordenada en z, pues queda coplanar la ecuación de la recta. Si queremos escribir una ecuación de la recta de forma paramétrica que sea en el espacio, o sea que ya no esté en solamente coplanar, pues puedo poner coordenadas en el eje z, ¿no? Igualito a este, menos 1 más 3t, coma. Esa es la coordenada de x, ¿ok? Porque nosotros en la ecuación paramétrica tenemos x igual a x sub 0 más al a t. ¿Qué es a? Es el vector director que está dentro de la ecuación de la recta. Y t, que es el parámetro. Ya, esta es la coordenada x. La coordenada en y va a ser y sub 0 más bt. Entonces aquí en y sub 0 podemos poner otro punto, que sea por ejemplo 2 más t podemos poner, ¿ok? 2 más t significa que la coordenada vectorial, la coordenada del vector director en el eje y es 1, ¿sí? Por eso está t. Si pongo 2t va a ser 2t. O sea, va a ser 2 el vector, la coordenada rectangular del vector. Pero bueno, pongámosle 1. Y coma, en z puedo poner lo mismo. Puedo poner que está en un punto, en el punto 2. No, otro. El punto 3, ¿ok? En el punto 3 menos 2t, que el vector ha estado negativo, ¿sí? Menos 2 en esa coordenada.
O sea que aquí mismo podemos sacar el vector. El vector director es 3, 1 y menos 2. Y ese es el vector que pasa por la recta. ¿Ok? Es 3, 1 y menos 2. Listo. Y esa es una ecuación de la recta que está en 3 dimensiones. ¿Sí? Miren, esa ya está, ya no es coplanar como la anterior. Esa ya tiene la coordenada en el eje Z. ¿Ok? Y si yo quiero escribir el vector director, pues puedo tranquilamente irme a las opciones de acá y poner el vector. Debe haber aquí vector, ¿no es cierto? Necesito solamente un único punto. Puedo poner el punto que acabé de poner de la recta, que pasa por esa recta, que es el punto que está aquí, menos 1, 2 y 3. Es el punto que pasa por la recta, así que yo lo puedo graficar. Voy a poner que ese es el punto A. Voy a borrar estos de aquí. Ok, y esta también. ¿Ya? Voy a poner que el punto A está entre el menos 1, 2, 3. Y ahí está, es el punto que pasa por la recta. ¿Sí? En la definición. En el otro está el parámetro y el vector. Ese se supone que es el vector director, así que lo voy a poner como v igual a 3, 1, menos 1. A menos 2, menos 2. Ya, muy bien. ¿Qué pasa con ese vector? Ese vector es el vector que está dentro de la ecuación de la recta, pero si ustedes se dan cuenta no está dentro, porque por lo general lo grafica desde el punto 0. ¿Ok? Lo grafica desde el punto 0, pero está en la manera, está dentro del vector. ¿Ok? Entonces no lo podemos expresar aquí. A ver, es 3, 1 y menos 2. Está un poquito chueco. Ahí sí, exactamente. Ya, ahí sí se ve mejor. Bien, ese vector que acabamos de graficar siempre se va a graficar desde el punto 0, desde el origen. Pero si ustedes se dan cuenta, ese vector es paralelo a la recta. Eso quiere decir que aquí mismo puedo yo tener un vector en ese mismo punto y está dentro de la recta, es el vector director. O sea que el vector director siempre es paralelo a la recta. Este de aquí es un vector que está fuera, pero el vector está dentro de la recta, el vector director. ¿Ok? Si es que se escribe el vector director, lo que voy a tener es un vector paralelo a la recta. ¿Por qué? Porque el vector director es paralelo a la recta, aunque esté de manera implícita. En la forma gráfica está adentro, ¿no? Entonces aquí lo podemos poner. A ver si es que me deja graficar un vector paralelo. No sé si me deje graficar un vector paralelo equivalente, pero necesito dos puntos. Veamos. Origen, luego vector ya creado. Vamos a poner este origen, luego vector ya creado. Ahí está. ¿Sí? Listo. Ahí está el vector equivalente. Lo ponemos de otro color. Este de aquí. Y este de acá es el otro vector que acabamos de generar. Recuerden que los vectores paralelos, este empieza desde el origen 0 porque yo lo escribí así. Todos los vectores que son escritos, ¿ok? 3, 1 y menos 2. Ese vector tiene las coordenadas rectangulares, así que empieza desde 0. Es 3 en X, 1 en Y y menos 2 en Z. Y por eso se puede graficar en el espacio. Pero este mismo vector con esas mismas coordenadas puede estar en cualquier parte del espacio, en cualquier ubicación. Y lo único que he hecho es hacer un paralelo o equivalente en la recta. Si ese vector coincide con la recta, tiene las mismas coordenadas, ese es el vector director que pertenece a la ecuación de la recta. ¿Y en dónde está? Está aquí, ¿no? Aquí acabamos de graficar ya la ecuación vectorial, que sería con o paramétrica, que sería utilizando el punto A que pasa por la recta, el parámetro y el vector director de la recta. Y ahí quedaría la gráfica completa, ¿no? Bien. Y ahí sí se puede ver, ¿no? Son paralelos. Y ese vector coincide. Y ahí está con A y A'. ¿Ok? Bien. Listo, continuamos. Entonces, eso es escribir la recta en el espacio. Bueno, y aquí están algunos ejemplos. Está en R2. Uno de estos ya hemos hecho.
Dado el punto A, el punto B está en R2 porque solamente tiene dos coordenadas. La distancia entre A y B, lo único que hay que hacer es Pitágoras. El punto medio, sumar las coordenadas tanto en X como en Y y dividir para 2. La pendiente, ustedes ya conocen la pendiente, pueden utilizar la ecuacióncita de la razón de la diferencia entre la ordenada sobre su abscisa, ¿no? El ángulo formado, la tangente del ángulo es igual a la pendiente que existe y la ecuación de la recta. La ecuación de la recta pueden partir de la misma ecuación de la pendiente cuando ustedes tienen en R2. Porque se despeja, ¿no? Queda Y sub 0 menos Y1 es igual a MX sub 0 menos X1. Y de ahí, como ya tienen la pendiente, simplemente reemplazan uno de los puntos y despejan la ecuación y la ecuación les va a quedar de forma cartesiana, la pueden dejar, o la ecuación del punto y pendiente, porque recuerden que aquí en R2 pues podemos escribir de varias maneras la ecuación, ¿no? Una de esas era esta de acá, que estaba y igual a 1,5x menos 1, que se parece a las funciones, porque aquí y depende de los valores de x, así que es parecida a la función lineal, pero recuerden que estamos hablando de geometría. Y esta es una ecuación nada más. Es la ecuación de pendiente. Pendiente y ordenada, porque aquí está el valor de la pendiente, vale 1,5 y la ordenada vale 1. ¿Ok? La ordenada es el punto en el que corta en el eje Y. Y aquí está menos 1, ¿no? Y el valor de la pendiente es la inclinación que tiene la ecuación, la recta. ¿Ok? Y esta está escrita de forma cartesiana. Entonces podemos escribir de varias formas, ¿no? Como de punto y pendiente, como de pendiente y ordenada, como de ecuación cartesiana y como la ecuación paramétrica también, porque esta también puede estar con un vector director. El vector podemos graficarlo aquí tranquilamente, que puede ser desde A hasta B, y ese es un vector director que pertenece a la recta en R2. En R3, ese es el vector director, ¿no? Bien. Y el siguiente ejercicio sean aquí son dos rectas, ¿no? L1 y L2, con ecuaciones paramétricas y las rectas intersecan en un punto. Intersecan quiere decir que las dos pasan por el mismo punto, y esto me sirve de referencia porque puedo igualarlas. Si ambas tienen el mismo punto en común, pues puedo utilizar ese punto para igualarlas. Intersecan en el punto 1, 0 y 3. Determine los valores de t y s para los cuales coinciden las componentes. T está puesto para el parámetro t, para la recta L1, solamente es un símbolo. Es el parámetro que acompaña al vector director. ¿Ok? Entonces, aquí el vector director vale 1, aquí vale menos 1 y aquí vale 3. 1 menos 1 y 3 es ese vector. Si intersecan en un único punto, significa que los vectores también pueden intersecar, ¿no? Y aquí vale 1, 2 y 1 el vector director. ¿Ok? Bueno, si intersecan en un único punto, significa que aquí X es 1, Y es 0 y Z es 3. Y se despeja, ¿no? Y aquí lo mismo, X es 1, Y es 0 y Z es 3. Y se despeja S. Podemos despejar S, podemos despejar T o igualar las dos. ¿Por qué podemos igualar X y X? Podemos igualar y podemos igualar Z y Z. Porque intersecan en un mismo punto. Si es que X aquí es 1 y X aquí es 1, entonces significa que T es igual a 1 más S. Y igual a Y, entonces 1 menos T es igual a 2S. Y Z es 3T más igual a 3 más S. Se pueden igualar porque tienen un único punto en común. O sea que en este punto son iguales. ¿Ok? Intersecan, ¿no? Bueno, y aquí es S en lugar de T porque es otro símbolo del parámetro, porque son dos rectas, ¿no? Esta es la recta L1 y esta es la recta L2. Y listo, y con eso, ¿qué encontraríamos? Los valores de T y S. Un pequeño sistema de ecuaciones. Son dos ecuaciones, bueno, tenemos tres y dos incógnitas, así que es mucho más sencillo. Bien. Bueno, y ahí está la solución del primer ejercicio. La distancia de A hacia B, utilizando el teorema de Pitágoras. El punto medio, la suma de las coordenadas dividido por 2.
la pendiente, esta ecuación ustedes ya la conocen, encuentran el valor de la pendiente, ha sido negativa, así que está en sentido hacia la izquierda, podemos decir. La ecuación aquí está escrita con la tangente del ángulo, o sea, la pendiente, el valor de la pendiente, y la ordenada. Se determina el valor angular, y aquí está la ecuación de la recta en R2. Esto ya hemos hecho, ¿no? En R2. Y la solución, aquí, es lo que ya dije, ¿no? T igualan los valores de X y queda T igual a 1 más S, 1 menos T igual a 2S y 3T es igual a 3 más S. Igualada la ecuación. Y de ahí solamente tienen que despejar T y despejar S. Resolviendo el sistema de ecuaciones se obtendrá que S es igual a 0 y T es igual a 1. Y ya está, los valores que necesitábamos de los parámetros. Realizando los valores se verifican que las rectas se cortan en el punto 1, 0 y 3. ¿Ok? Y listo.